Buen día, mi nombre es Yamilet López. Vamos a ver el video de orientación al usuario en el proceso de afiliación. Muchas gracias. Antes de orientar al usuario debemos preguntarle si se encuentra laborando o si por el contrario está cesante. Esto nos da las pautas para recomendar en dónde puede afiliarse. El régimen subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país sin capacidad de pago tienen acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. Para afiliarse al régimen subsidiado de salud deben tener aplicada la encuesta SISBEN, que quiere decir Sistema de Selección de Beneficiarios, y permite establecer en qué nivel se encuentra. Esta encuesta es la puerta de entrada a los programas sociales que ofrece el Estado para las personas con más necesidades. Los requisitos para afiliarse al régimen subsidiado son formulario único de afiliación y registro de novedades para beneficiarios del subsidio en salud, copia de la cédula de la cabeza de familia, copia de documentos de identidad del grupo familiar a afiliar, si hay niños de 7 años y más, copia del registro civil y tarjeta de identidad, copia del SISBEN nivel 1 o 2. Régimen contributivo. Al régimen contributivo se deben afiliar las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago, como los trabajadores formales e independientes, los pensionados y sus familias. Requisitos: formulario único de afiliación y registro de novedades al Sistema General de Seguridad Social en Salud, documento de identidad del trabajador y de su núcleo familiar. Trámite para el diligenciamiento del formulario único de afiliación. El formulario único de afiliación, que viene en la resolución 5602 del 2015, contiene los datos organizados en una secuencia que busca facilitar al afiliado su diligenciamiento y se acompaña de un instructivo que orienta el adecuado trámite de la afiliación y de las novedades para su registro y reporte. Todos tenemos la libertad de escoger en qué EPS queremos afiliarnos, llenar el formulario único de afiliación y anexar los documentos que nos pida, llevarlos vía internet o en físico o las oficinas de la EPS escogida, e informar a la empresa donde vamos a laborar. Afortunadamente casi todas las empresas hacen este proceso y nosotros como empleados solo informamos dónde queremos que nos afilien y dar documentos de nuestro núcleo familiar que queremos que afilien. Aquí podemos ver con detalle cómo debe diligenciarse el formulario único de afiliación. El siguiente es un manual para el correcto diligenciamiento del formulario único de afiliación y registro de novedades al SGSSS. El formulario se encuentra dividido en 11 secciones, en las cuales se deben diligenciar la información del cotizante, su grupo familiar y datos del aportante. En el capítulo 1 podemos ver los datos del trámite, tipo de afiliación y el régimen, si es contributivo o es subsidiado. También se va a ver el tipo del afiliado, que corresponde a la condición de quien realiza la afiliación o reporta la novedad. También vemos el cotizante, cabeza de familia, beneficiario, tipo de cotizante, si es dependiente, independiente o pensionado, el código. En ese espacio corresponde el código del cotizante establecido en la base de datos de afiliados vigentes. Se ve la afiliación también. En el capítulo 2, datos básicos de identificación del cotizante o la cabeza de familia. Aquí nos muestran un cuadro donde nos explica cómo se debe diligenciar, puesto que cada razón tiene sus iniciales. Como por ejemplo, CN, certificado de nacido vivo; RC, registro civil de nacimiento; TI, tarjeta de identidad; CC, cédula de ciudadanía; CE, cédula de extranjería; PA, pasaporte; CD, carnet diplomático; SC, salvoconducto de permanencia. En el capítulo 3 se ven los datos complementarios. Estos datos deben registrarse para el cotizante en el régimen contributivo y para el cabeza de familia en el régimen subsidiado según corresponda. Aquí vamos a ver la etnia, que si es indígena el código es 01, que si es rom, que son los gitanos, el código es 02, que si es raizal, que son los de San Andrés y Providencia, el código es 03, que si es palenquero, el código es 04, y que si es afrocolombiano, el código es 05. Vemos aquí también la discapacidad, el puntaje del SISB, que solamente aplica para el régimen subsidiado. En el capítulo 4 vemos los datos de identificación de los miembros del núcleo familiar. Aquí también podemos ver una tabla
donde el código son algunas iniciales. Por ejemplo, el cónyuge, su código es CY. Compañera permanente, incluyendo las parejas del mismo sexo, su código es CP. Hijos menores de 25 años, el código es HI. Los hijos de cualquier edad, HD. Los hijos del cónyuge o compañera permanente del afiliado, incluyendo parejas del mismo sexo, HC, y así sucesivamente. En el capítulo 5 vemos los datos de identificación del empleador y otros aportantes o de las entidades responsables de la afiliación colectiva, institucional o de oficio. También vemos el reporte de novedades. El reporte de novedades solamente puede ser realizado por los cotizantes y cabezas de familia. Los beneficiarios únicamente pueden reportar las novedades que expresamente se autorizan en el instructivo de la resolución 0974 del 2016. Para tener en cuenta, la novedad 6 debe marcar cuando el usuario se encuentra en estado suspendido, sin capacidad de pago o va a realizar un reingreso. La novedad 9 se debe marcar cuando el usuario se encuentra en habilitar en estado vigente y el formulario está diligenciado con el mismo aportante, lo cual se maneja como un reingreso misma empresa. La novedad 13, que es la movilidad B, régimen subsidiado, únicamente se debe marcar cuando el usuario se encuentra en el régimen contributivo, pierde capacidad de pago y cuenta con el puntaje SISBEN en los niveles 1 y 2. La novedad 13, movilidad B, régimen contributivo, únicamente se debe marcar cuando el usuario se encuentra en el régimen subsidiado y adquiere capacidad de pago. En las novedades 5, 8 y 15 se debe diligenciar la fecha del retiro en el campo 42. Capítulo 6. Datos para el reporte de la novedad. En el campo 41 se debe relacionar los usuarios de los cuales se les va a aplicar alguna novedad en el sistema. Registra en el numeral 42 la fecha únicamente para las novedades 9, 10, 11, 12 y 15. Es importante que el usuario lea cada una de las declaraciones y autorizaciones y marque con una X con las cuales está de acuerdo aquí en el capítulo 7, donde son las declaraciones y autorizaciones. El capítulo 8 es la sección de firmas. El formulario debe suscribirse por el cotizante, cabeza de familia, empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio. También será suscrito por el beneficiario, solo que el evento que reporte de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia. En el capítulo 9 estarán los anexos. Se debe marcar con una X la casilla correspondiente a los documentos que se anexen según lo requiera el trámite que realizan. Datos a ser diligenciados por la entidad territorial. En el campo 70 se debe diligenciar la información del asesor comercial o el consultor de línea de atención del usuario. Para mayor información, remitirse a la resolución 0974 de 2016, la cual reglamenta el formulario único de afiliación y novedades al SGSSS y reporta la definición campo a campo. El formulario para el diligenciamiento y el instructivo están contenidos en la siguiente dirección, misma dirección en la cual encontré la información. Trámite administrativo para el acceso a los servicios de salud. ¿Cuál es su objetivo? Tiene como objetivo realizar las validaciones necesarias con el fin de evitar multiafiliación, tener consistencia en la información y conocer de forma oportuna el estado de afiliación de la población. ¿Qué documento debo presentar para recibir atención en salud? Cédula de ciudadanía, en caso de ser menor de 18 años y mayor de 7 años, tarjeta de identidad o registro civil de nacimiento para los menores de 7 años. Para urgencias vitales no se solicitan documentos previo a la atención. Trámite a seguir para los servicios no incluidos en el plan de beneficios. ¿Cuáles son los servicios no plan de beneficios? En consecuencia, debe entenderse que el denominado no PBS corresponde a aquellos servicios y tecnologías en salud que no se encuentran incluidos en el mencionado plan y por tanto no son financiados por la UPC. ¿Cuáles son las exclusiones del plan de beneficios en salud? Son las tecnologías en salud consideradas como cosméticas, estéticas, suntuarias o de embellecimiento, así como la atención de sus complicaciones, salvo la atención inicial en urgencia.
Trámite a seguir para servicios no incluidos en el plan de beneficios. ¿Qué servicios incluye el plan obligatorio de salud? Define la atención de urgencias, ambulatoria o domiciliaria, con internación u hospitalización, el servicio de transporte, los trasplantes e injertos y la atención de pacientes con enfermedades terminales. ¿Quién paga los medicamentos no PBS? A partir del 1 de marzo, los llamados recobros por servicios y medicamentos que no están incluidos en el plan de beneficios de salud comenzarán a cubrirse de forma anticipada con recursos girados directamente a la CPS de acuerdo con 2 resoluciones del Ministerio de Salud. Direccionamiento a la persona sin aseguramiento en el trámite administrativo para el acceso a los servicios de salud. ¿Qué pasa si no estoy afiliado a ninguna EPS? En caso de necesitar atención en urgencias y no estar registrado en el SISBEN ni afiliado a alguna EPS, puede acudir a cualquier entidad pública que preste servicios en salud. Mecanismo de verificación de afiliación al sistema, comprobador de derechos. ¿Cómo se comprueban los derechos de afiliación? ¿Para qué sirve? Sirve para identificar los hogares, las familias o los individuos más pobres y vulnerables como potenciales beneficiarios de programas sociales, entre los cuales se encuentra la afiliación en salud al régimen subsidiado. Si deseas realizar la consulta con tu número de identificación, deberás digitarlo en la casilla correspondiente sin puntos y dar clic en el botón Consultar. Mecanismo de verificación de afiliación al sistema comprobador de derechos. El comprobador de derechos es una herramienta que tiene habilitada la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá que permite comprobar el estado de aseguramiento o afiliación de salud de una persona en Bogotá. En ella podrás verificar a qué EPS te encuentras afiliado, a qué régimen perteneces, que puede ser régimen subsidiado o régimen contributivo, verificar que las novedades y traslados solicitados por la EPS que hayan entrado en vigencia. Adicionalmente, el comprobador de derechos te mostrará en los resultados de consulta información de la base de datos única de afiliados y del SISBEN. ¿Para qué te puede servir esta información? Además de poder saber a qué EPS te encuentras afiliado y así poder gestionar una cita médica si así lo deseas, podrás saber si tienes o no acceso a salud gratis dependiendo si te encuentras en el régimen subsidiado o no. Adicional a esto, al conocer información de la base de datos del SISBEN, podrás saber si te encuentras actualmente afiliado. De ser así, podrás realizar la consulta del puntaje y poder saber a qué beneficios del SISBEN podrás acceder. Recuerda, esto solo aplica si te encuentras radicado en la ciudad de Bogotá. Si te encuentras en otra ciudad de Colombia, deberás realizar la consulta del FOSIGA Adres directamente o en ciertas ocasiones podrás realizar estas consultas a través de las alcaldías municipales. Copago y cuotas moderadoras de acuerdo a su régimen de afiliación. ¿Qué es la cuota moderadora? La cuota moderadora es el valor que se debe pagar por todos los servicios de salud que se utilice y tiene como finalidad la racionalización del uso de los recursos de salud. Si los servicios de salud fueran totalmente gratis, muchas personas acudirían al sistema ante la más mínima dolencia y aún sin tenerla, pudiendo congestionar el sistema y perjudicar a usuarios que realmente necesitan el servicio. El artículo primero, de acuerdo al 000260 de 2004 del SNSSS, define la cuota moderadora así. Las cuotas moderadoras tienen por objeto regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, promoviendo en los afiliados la inscripción en los programas de atención integral desarrolladas por la CPS. Esta cuota se paga por cada cita o consulta que se realice con el médico general o especialista, el odontólogo por la realización de exámenes, etc. ¿Qué es el copago? El copago es un pago parcial que el usuario debe realizar por un servicio, procedimiento determinado como una hospitalización, una cirugía, un tratamiento intrahospitalaria, etc. El copago debe ser realizado por el beneficiario, más no por el afiliado cotizante. Hay ciertos procedimientos médicos, por su costo u otras situaciones, deben ser financiadas en parte por el usuario. Es una confinanciación donde el usuario paga una parte y la EPS paga otra. ¿Cuál es la diferencia entre copagos y cuotas moderadoras? Las cuotas moderadoras son aplicables únicamente a los afiliados cotizantes y a sus beneficiarios en el régimen contributivo, mientras que los copagos se aplican única y exclusivamente
a los afiliados beneficiarios del régimen contributivo y los afiliados al régimen subsidiado según lo establecido. Aquí podemos conocer las cuotas moderadoras y copagos que se cobra de acuerdo al monto de su salario. Vamos a mirar el valor de la cuota moderadora del régimen contributivo. Cuando el salario mínimo legal vigente es menor a 2 salarios, el porcentaje del salario mínimo legal diario es del 11,70%. Valor de la cuota moderadora del 2021, 3.500. Equivalencia del porcentaje del salario mínimo legal vigente en porcentaje del VT, unidad de valor tributario, es del 9,64%. El valor de la cuota moderadora del 2022 es 3.663, que es el 4,67%. Es decir, que queda a 3.700 pesos, que es el 5,71%. Un salario entre 2 y 5 salarios mínimos, el porcentaje es del 46,10%. El valor de la cuota moderadora en el 2021 fue 14.000 pesos. La equivalencia del porcentaje del salario mínimo legal en porcentaje del VT es del 38,56. Entonces, el valor de la cuota moderadora del 2022 es de 14.654, que es 4,67%. Es decir, que redondeándose queda 14.700 pesos, que es el 5%. Cuando el salario es mayor a 5 salarios mínimos, el porcentaje es de 121,50%. El valor de la cuota moderadora en el 2021 fue 36.800 pesos, que el del porcentaje del VT es 101,36%. El valor de la cuota moderadora del 2022, 38.519 pesos, que es el 4,67%. Redondeándolo, queda 38.500 pesos, que es 4,62%. El valor de los copagos del 2022. El rango de los ingresos del salario mínimo legal vigente, menor a 2 salarios, 11,50%. Entre 2 y 5 salarios, 17,30%. Mayor a 5 salarios, 23%. En el régimen subsidiado, la cuota moderadora del 2022. En el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud no se cobran cuotas moderadoras. Valor de copagos 2022. Como máximo el 10% del porcentaje del valor del servicio. Valor de los copagos por evento y por año calendario 2021-2022. Tope por evento. Porcentaje del salario mínimo legal vigente, acuerdo 260, 50%. Valor en salario mínimo legal vigente 2021, 454.263, que equivale a 12,51%. Valor en VT 2022, 475.477,08, con porcentaje 4,67%. Tope al año calendario. Porcentaje del salario mínimo legal vigente, acuerdo 260, 100%. Valor en salario mínimo 2021, 908.526, equivalente al 25%. Valor en VT 2022, 950.954. Actualización 2022, 4,67%. Los valores resultantes de la aplicación de los porcentajes establecidos en el artículo 9 del Acuerdo 260 del CNSS se calculan de conformidad con lo determinado en la Ley 1955 del 2019, con base en su equivalencia en términos de la unidad de valor tributario VT, actualizados al 4,67%.